Doctora Nubia Bautista, pasemos ahora a adolescentes. Menciona usted un dato muy importante y positivo en medio de esta situación y es el descenso de cifras de suicidio. ¿Qué hacer con nuestros preadolescentes? Que sabemos cuál es la etapa tan difícil de la preadolescencia en estos momentos de confinamiento. Tal vez la situación ha empeorado. ¿Cuáles serían esas recomendaciones y qué notan ustedes en este observatorio en comportamiento e impactos de la salud mental específicamente para adolescentes y jóvenes? Lo primero es que en todos los niveles, tanto desde el sistema de salud, digamos, desde el sistema educativo, pero por supuesto también desde las familias, hay que estar muy atentos a lo que va ocurriendo en la salud mental de los adolescentes y de los jóvenes. Fueron un grupo particularmente en riesgo, particularmente los jóvenes al ver truncados muchas de cuestiones definitivas para su proyecto de vida, como el empleo o la continuidad de la educación. Así que los jóvenes, no solo en Colombia, en el mundo, eh, son de los grupos poblacionales que más afectaciones han tenido por la pandemia, pero también que han tenido más recursos que en la innovación propia de su momento de la vida han encontrado otras formas de relacionarse, otras formas de generar vínculos, de generar redes, de hacerlas más sólidas y de generar innovación y emprendimiento. Así que aquí es muy clave entender que también los adolescentes son plurales, son distintos entre sí, tienen experiencias particulares y que hay, si se quiere, una cantidad de emociones muy importante que hay que permitir que fluyan, hay que permitir que se reconozcan que no son buenas ni malas, sino que son propias, son inherentes a quienes somos y además nos permiten, se convierten en recursos para poder afrontar los desafíos, para poder relacionarnos con los otros. Entonces, el acompañamiento a los adolescentes aquí es fundamental. Como podemos ir hilando de toda nuestra conversación, el apoyo social, el apoyo entre los padres y los hijos, el apoyo con los amigos, el apoyo entre los hermanos, es clave, es un factor protector enorme en la salud mental. Aquí aparece un tema muy importante y es el consumo de sustancias psicoactivas, que para muchos adolescentes se vio disminuido ya que estaban en el hogar y que posiblemente vuelva y aparezca cuando se tengan que enfrentar otra vez a escenarios donde existe una presión de pares muy importante. Así que fortalecer las habilidades socioemocionales de los adolescentes y de los jóvenes para también soportar esa presión de pares es fundamental. Perfecto. Pasemos ahora por género, doctora Nubia Bautista. Mujeres, género femenino, ¿qué está ocurriendo con las mujeres? ¿Cuáles son esos síntomas, esas enfermedades, esos impactos sobre la salud mental que nuestras mujeres están o estamos teniendo? ¿Y cómo mitigarlas? ¿Qué hacer? Por favor. Bueno, en las mujeres, realmente lo que han mostrado distintos estudios es que por un lado se incrementó la carga del cuidado. Y es decir, si había a cargo una persona adulta mayor, una persona en condición de discapacidad, al estar en aislamiento, seguramente esa carga aumentó, se suma a las exigencias laborales, a las exigencias domésticas, y por otro lado también se documentaron aumento en las solicitudes de atención por violencia al interior del hogar. Así que en las mujeres también hay una particular preocupación adicionalmente relacionada con que la destrucción del empleo en las mujeres fue mayor. Así que hay un reto muy, muy importante. Hay temas relacionados con el autocuidado que es clave, por ejemplo, vinculadas a los estilos de vida, a la capacidad para reconocer y gestionar las emociones, que como tú ves es un tema transversal y clave, realmente clave en la salud mental. Aprovechar las relaciones que se tienen y el soporte espiritual, que también es protector en salud mental, y toda esta posibilidad que tenemos todos los seres humanos, pero las mujeres al tener, digamos, um, un poco más inherente a nuestro rol, al rol que Tal socialmente vez la resiliencia, desempeñamos, ¿no? esta Resiliencia. función de cuidado, Sí. el dar y recibir afecto y el dar y recibir apoyo se convierten en factores tremendamente protectores de la salud mental.
Y frente a los hombres, pasemos ahora al género masculino, porque la pandemia es transversal a todos, ¿no? Es decir, genera impacto sobre todos los segmentos de la población. ¿Qué está pasando con nuestros hombres, nuestro género masculino? ¿Cuál es ese impacto, las consecuencias de la pandemia sobre ellos? Pero qué bueno que haces esta pregunta porque habitualmente no se hace. Sí. Y realmente los hombres claramente tienen riesgos diferenciales, también muy vinculados a los roles que socialmente se les han colocado. Por un lado, hay un estigma enorme sobre las necesidades en salud mental de los hombres, porque se asocia, por ejemplo, los síntomas de depresión o los síntomas de ansiedad, se vinculan en el imaginario a hombres débiles, pusilánimes, que no han tenido los pantalones, por ejemplo, para enfrentar una ruptura amorosa o para enfrentar un divorcio, para enfrentar una crisis económica. Entonces es muy importante, particularmente para los hombres, saber que la tristeza, que la preocupación, que la angustia son, por supuesto, emociones legítimas, emociones esperables ante cuestiones tan serias como las que hemos vivido, ante la pérdida de seres queridos, ante la mayor dificultad para tener un ingreso económico estable, por ejemplo. Reconocer eso le permite a los hombres pedir ayuda también más fácilmente, porque los hombres tardan más en pedir ayuda. Realmente las mujeres hablamos un poco más rápido, así que el peso del estigma en la salud mental de los hombres es muy importante y eso hace que consulten más tardíamente y que presenten, no consulten por síntomas de ansiedad y depresión que seguramente están experimentando, sino por ejemplo cuando ya tienen consumo nocivo de sustancias psicoactivas. Entonces, esta posibilidad de pedir ayuda a tiempo es clave en los hombres. Doctora Novia Bautista, finalmente, aprovechando y agradeciendo este tiempo tan valioso para nosotros y para los colombianos, ¿cuáles son esas tipologías o esas enfermedades que les preocupan a ustedes como Ministerio de Salud a partir de todo este conocimiento y esta experiencia inmensa que ustedes están teniendo con motivo de la pandemia? ¿Cuáles son esas tres enfermedades que estén impactando mayormente a los colombianos y qué hacer? ¿Cómo tratarlas? ¿Cuáles serían esos consejos para de alguna manera mitigarlas en este momento de post pandemia y regreso a la normalidad? Por favor. Bueno, hay muchas cosas que preocupan, pero ahora que mencionas tres, yo te diría, hay tres cuestiones claves. Por un lado, tú me preguntas por enfermedades. Bueno, vamos a hablar como de estos padecimientos que tienen un enorme impacto en salud mental y en salud pública. Por un lado, los problemas de aprendizaje de los niños. Son cosas que van pasando desapercibidas y al niño se le cataloga como el niño más lento, el niño que le cuesta aprender, el niño distraído, el niño rebelde o el niño que se abstrae, que no participa. Y resulta que los problemas de aprendizaje son, por supuesto, abordables con intervenciones relativamente sencillas, con profesionales en terapia ocupacional, con profesionales en psicología, con un entrenamiento básico. Se puede realmente apoyar a los niños que tienen problemas de aprendizaje, observar qué es lo que está detrás de ese problema de aprendizaje, si es un problema nutricional, un problema visual, un problema auditivo, un problema de la conducta, disfuncionalidad familiar, maltrato. Este tipo de cuestiones es clave porque cuando no se abordan los problemas de aprendizaje, seguramente, y hay estudios longitudinales que lo muestran, son niños que empiezan a quedar relegados, marginados, pueden empezar a tener problemas de conducta, pueden incluso empezarse a vincular a temas relacionados con violencias, con consumo de sustancias psicoactivas en la adolescencia y en la adultez. Así que hay que prestar mucha atención y además son muy frecuentes en nuestro país. Un segundo tema es, por supuesto, la depresión, la segunda causa de carga de enfermedad, es decir, que causa mayor discapacidad en nuestro país, costos enormes también para las familias en términos de productividad, y que tiene un riesgo inherente muy serio que es la conducta suicida. Así que la depresión es el otro tema muy importante y tal vez allí quiero retomar un mensaje de la Organización Mundial de hace algunos años y es que hay que hablar de la depresión, hay que hablar de la tristeza, hay que hablar de la desesperanza, de cuando vemos todo gris, de cuando ya no nos motiva nada, de cuando ya nos, por ejemplo, empezamos a tener problemas
para dormir, ya no tenemos el mismo apetito, o al contrario, estamos comiendo demasiado. Todas estas cuestiones que además aparecen reactivas, por ejemplo, a problemas laborales, a problemas en la universidad, a problemas en el colegio, a problemas relacionales al interior de la familia. Digamos que es clave poder hablar de estas sensaciones para poder detectarla y atenderla oportunamente. Y tal vez quisiera relevar lo relacionado con el consumo de alcohol. El consumo de alcohol es el principal problema de salud mental y uno de los principales problemas de salud pública, porque además se asocia a enfermedades como hipertensión, diabetes, cáncer y a problemas muy serios relacionados con violencias y con accidentalidad vial. Así que el consumo de alcohol sin duda es una de las prioridades, además muy naturalizado este consumo. Incluso hay familias en las que se considera que hay que enseñarle a tomar a los hijos. Este tipo de cosas nos han traspasado culturalmente, no las identificamos como un problema y por eso es muy importante asociado a afectaciones en la salud mental muy importantes. Muy importantes, doctora Nubia. Y ya para finalizar, regreso a los trabajos, recomendaciones, ¿qué hacer dentro de este conocimiento que ustedes manejan, por favor? Bueno, lo primero que hay que hacer es, digamos que en lo personal como trabajador es identificar cuáles son esas emociones que me genera volver al trabajo. Si me preocupa subirme al transporte público, si me preocupa volver a relacionarme con un jefe en particular, o retomar ciertas tareas, o retomar ciertas reuniones, o ciertas labores. Entonces es muy importante saber qué es lo que está ocurriendo. Por otro lado, es clave todo este tema de bioseguridad y prepararse para salir y volver. Incorporar estos hábitos no es natural, el tapabocas, el lavado de manos, qué hacer si, cómo reaccionar si alguien en el Transmilenio no usa el tapabocas. Prever esas situaciones es muy importante para también, digamos que prepararnos emocionalmente. Y por supuesto hay temas en la vida laboral que son fundamentales para el retorno. Por ejemplo, la organización por turnos, el retorno gradual que le permita a las personas ir reacomodando todos estos ajustes que debimos hacer para permanecer en pandemia y seguir activos laboralmente, pues ahora debemos deshacer, digámoslo así, debemos volver al trabajo presencial o volver parcialmente. Entonces es muy importante permitir progresividad y por supuesto fomentar todas aquellas actividades que además ya existen por ley para cuidar la salud mental de los trabajadores y para detectar oportunamente los riesgos. De hecho, la batería de riesgo psicosocial es un instrumento muy importante para ir sondeando, digamos, en el mediano y largo plazo, cómo este riesgo se ha ido modificando con la pandemia y con el retorno a las actividades laborales. Pues muy bien, agradecemos muchísimo a la doctora Nubia Bautista. Ella es subdirectora de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud por este tiempo muy valioso para todos los colombianos. Doctora Nubia, muchas gracias. Nuestro reconocimiento. Nubia Bautista, hay que decirlo, es una de las gurús de nuestro país en el tema de salud. Es una de las personas con mayor conocimiento, expertas, profesionales, mujer además, con mayor conocimiento en todos estos temas de salud, una líder total además porque ha tenido que enfrentar toda esta pandemia con muchísimo éxito y es uno de los colombianos líderes en salud que está siendo reconocido en el mundo por su trabajo a favor de la población, en este caso la población colombiana. Doctora Nubia Bautista, mil gracias y todo un placer hablar con usted. Gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo especial a todos ustedes, como siempre, sean felices, felices días para todos. Hasta una próxima oportunidad. Chao, hasta pronto.